Entonces, el compañero Andrés me hace una pregunta que espero responderla rápidamente. Y es la pregunta de si, él dice, si todo sistema tiene una frecuencia natural, como el de las varillas o el de las cuerdas que hace 8 días mencionábamos, entonces ya sabemos que si una cuerda usted la pone a vibrar, la saca de su punto de equilibrio, ella comienza a vibrar, la frecuencia a la cual va a vibrar es la frecuencia natural de la cuerda. Sabemos también que esa frecuencia depende de varios asuntos muy importantes: la longitud de la cuerda, la densidad de la cuerda y la tensión de la cuerda, la tensión a la que esté sometida. Entonces, sabemos que si un agente externo le entrega energía a la cuerda con la misma frecuencia natural o con múltiplos enteros de esa frecuencia, la cuerda va a comenzar a hacer ondas estacionarias y además a absorber toda la energía que el agente externo le entregue. Ese se llama el fenómeno de resonancia. Les había puesto la tarea de averiguar o ver y consultar el video del puente de Tacoma. Entonces él dice, si todos los sistemas tienen una frecuencia natural y entran en resonancia con otros, o sea que los sistemas externos, dependiendo de la frecuencia con la que el sistema externo vibre, le va a entregar energía en este caso a la cuerda. Entonces, si todos los sistemas tienen una frecuencia natural, él dice, el cuerpo humano también debe tener una frecuencia natural. Por lo tanto, entre todas las frecuencias posibles de radio y de celular y de microondas que andan en el espacio, deben existir algunas que afecten al cuerpo humano. Pues bien, la respuesta es la siguiente. Los materiales que responden absorbiendo energía por medio de una sola frecuencia natural se les llama materiales no dispersivos. Lo puedo decir de otra forma. Por ejemplo, una cuerda es un material no dispersivo porque cuando un agente externo vibra a la frecuencia natural de la cuerda, entonces la cuerda absorbe toda la energía. Pero no todos los sistemas son así. Hay sistemas como, por ejemplo, una lengüetica. Imagínense una varilla de hierro aplanada, y entonces usted la toma de un extremo y empieza a hacerla vibrar con algún aparatico que vibre a la frecuencia que usted le ponga. Por ejemplo, hay unos aparaticos que son conectados a un bafle, a un parlantico de esos de bafle, de equipo de sonido, y entonces tienen un mecanismo para usted poner a vibrar cualquier cosa, una cuerda, una lengüeta, un anillo, un aro grande, inclusive una cuerda, una membrana de tambor. Resulta que no todos los cuerpos o no todos los sistemas absorben energía con una única frecuencia natural. Hay sistemas en los cuales la velocidad de las ondas dependen. Dame un segundo. Hay sistemas como las lengüetas, como las membranas de tambor, donde la frecuencia a la cual el sistema absorbe la energía varía dependiendo del caso. Una forma general de decirlo es: la velocidad de una onda dentro de ciertos sistemas depende de la frecuencia del agente perturbador. Eso quiere decir que el cuerpo, en el caso que nos preguntaba Andrei, la velocidad o las velocidades de las ondas que se pueden generar por ejemplo, en un músculo, en un hueso, en cualquier órgano del cuerpo humano, van a depender en general de la frecuencia externa. Eso hace que nosotros no funcionemos absorbiendo energía con múltiplos enteros de una única frecuencia fundamental. En general, eso sucede por la composición de los materiales con las que están hechos los sistemas. Por ejemplo, una silla que está hecha de cobre, aluminio, madera, algodón, lona. Gracias, Luis. Entonces, las dos compañeritas, ¿cuáles son? Lápiz, papel y borrador
salen aquí al frente donde yo las vea y comiencen a desarrollar el examen. Gracias, Luis. Me regalan 5 minutos que necesito decirles algo a los muchachos. Ok. Estaría algo sobre esta. Entonces, aquí en este primero puedo aplicar un teorema, pero miren que en el otro tengo que hacer como hacer el inverso. Entonces, hagamos algo, aquí ya tengo uno, ¿cierto? Y vamos a ver qué pues una forma sería la siguiente, la cuestión de otras formas. Voy a cancelar esta de aquí y de acá. Entonces, esta segunda parte, miren que el valor es límite, que hay igual a 1. Ya finalmente el límite me queda alfa sobre esto. Bien. Ahí es claro. Aquí lo voy a hacer otra vez. Porque aquí hay seno de alfa x por beta x esta parte. Miren que este límite es igual a 1. Va a ser igual a 1. Acá vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces, si quieren esta semana nos podemos volver a reunir pues por acá para que hagamos ejercicios de límites trigonométricos. Hay otros límites trigonométricos que usan sustitución de variables. Porque hay otros límites. Bueno, entonces ahora les voy a preguntar algo. ¿Qué es para ustedes continuidad? Sí.
continuidad se refiere a algo que no tiene interrupciones, ¿cierto? Que no por ejemplo, creo que es una trabajar en jornada continua de 8 a 12, o de 8 a 5, que yo ahorita a tener, por ejemplo, hora de almuerzo. Eso, tenemos que empezar a trabajar seguido. Luis. Entonces, hay una definición geométrica que dice que la gráfica de la función no va a estar rota o interrumpida cuando el trazo del plano inicial. Estamos en la función, va a ser algo así. Va a ser algo así, así derecho. Si yo, por ejemplo, le digo algo acá, y después digo algo acá, miren que en este pedacito, en lo que pueda Profe, gracias. Ok. Ah, bueno, eso es Ok. Entonces, espero que esa explicación te haya quedado clara, Andrei, y para todos. No todos los sistemas se comportan absorbiendo energía absorben energía con agentes externos que funcionen con frecuencias que sean múltiplos de la frecuencia natural del sistema al cual se le está haciendo la perturbación. Entonces, ok. Dijimos que hoy íbamos a hacer los quizzes, pero ya se nos ha pasado el tiempo, por lo tanto, para dentro de 8 días. Vamos a comenzar a hacer el taller y a trabajar dos conceptos que son muy importantes, principalmente el efecto Doppler. Entonces, la primera pregunta, vamos a hacer una actividad. La actividad es que yo voy a poner aquí un generadorcito de números y los voy a contar de derecha a izquierda, o sea, de Andrei hacia dentro de la circunferencia. Entonces, dependiendo del generadorcito de números, la persona responde. Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19, de acuerdo. Pues y las dos compañeras que están presentando el examen, que ellas no juegan por el momento. Entonces, comencemos a conversar entre todos mientras el generadorcito abre. ¿Qué entendemos o qué sabemos del efecto Doppler? Levante la mano para saber quién está hablando. Ok. Cuando en un metal hay mucha energía, entonces, pues, hay demasiada energía y esta se escapa por medio del ¿Se escapa por medio de quién? aire. La molécula del aire, ¿no? Eso es un efecto Doppler. Bueno, ¿quién más cree entender algo por efecto Doppler? si es por la 2, mira que yo Ok, entonces comencemos. Vamos a empezar este concepto de una forma diferente. Vamos a empezarlo desde un video. Cuando ustedes están en la calle y observan o escuchan más bien que se acerca una ambulancia, el sonido que uno percibe tiene una particularidad, y es que a medida de que la ambulancia se acerca, el sonido tiene una característica diferente, o una característica que cambia cuando la ambulancia se aleja. ¿Todos hemos percibido eso?
Cuando usted está parado en una calle esperando el bus y se acerca una ambulancia, ¿qué le pasa al sonido que usted está escuchando? ¿Se vuelve más fuerte? Sí. ¿Más intenso? Sí. ¿Qué más le pasa al sonido que usted está escuchando? Más impulsivo, es como más intenso, más ligerito pues el sonido. Más ligerito. Esa es la clave. O sea, usted escucha más a menudo el sonido. ¿Qué significa más ligerito en física? Mayor frecuencia, ok. Cuando la ambulancia se aleja, ¿qué le pasa al sonido? Se escucha más lento. Se escucha más lento, ¿de acuerdo? Ese es el efecto Doppler. Y ese efecto es el responsable de muchas cosas en las telecomunicaciones. Es más, ustedes saben que las antenas... bueno, antes de entrar a explicar eso que es más avanzadito, conversemos de qué sucede cuando usted va en un carro, va manejando un carro o va en un bus y una ambulancia viene o va. Miren que ahí ya los dos sistemas, tanto el que recibe, que se le llama receptor, como el que emite, que se le llama fuente, están en movimiento relativo. Entonces, si usted va a una velocidad muy baja y pasa una ambulancia, usted primero escucha que la frecuencia se va aumentando hasta que pasa por el frente suyo. Y luego, cuando la ambulancia continúa, usted escucha que la frecuencia empieza a disminuir. ¿Sí o no? Sí. Listo. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, usted va manejando más rápido que la ambulancia? La frecuencia va aumentando y esto se va alejando. A ver, levante la mano para yo saber cuál es el que está hablando. Ok, ¿qué dices? Pues si, por ejemplo, si uno pasa al lado de la ambulancia mientras que se va acercando, la frecuencia va aumentando, uno lo escucha más veloz, o sea, el sonido se escucha más rápido, o sea, con mayor frecuencia. Y al momento de pasársela, ya uno va escuchando más bajo, más lento, va disminuyendo. Exactamente. Observen que si, por ejemplo, la ambulancia y su carro van en la misma dirección, se escucha lo que el compañero dice. Pero si la ambulancia va por el carril contrario, entonces, y usted va conduciendo más rápido que la ambulancia, y se van a encontrar, ¿qué le pasa a la frecuencia? Antes de encontrarse, aumenta. Y después de que se encuentran y continúan, entonces la frecuencia seguirá disminuyendo o aumentará. Seguirá disminuyendo. Muy bien. Entonces observen que esto es igualito. Ese ejemplo de la ambulancia del carro es un ejemplo didáctico y como muy de la vida cotidiana para entender lo que pasa entre dos satélites o entre un satélite y una antena receptora en la Tierra. La Tierra está rotando alrededor de un eje y el satélite está rotando alrededor de la Tierra. Entonces hay dos velocidades relativas. Una es la de la antena, que es la que recibe, y otra es la del satélite, que es el que emite. Entonces, en las telecomunicaciones, entender cómo se emite una señal y cómo se recibe, dependiendo de las velocidades de las fuentes, es demasiado importante. Porque, por ejemplo, imaginémonos que la frecuencia de la letra A fuera 30 Hz, la frecuencia. Entonces, Andrei está en el satélite y emite la letra A. Puesto que el satélite y la Tierra se mueven relativamente, o sea, tienen velocidades relativas al centro de masa, por ejemplo, del sistema, entonces la antena receptora de la Tierra podría tener una frecuencia diferente a la que dijimos, por ejemplo de 780, y esa frecuencia corresponderá a la letra E. Entonces si uno arma un código Morse con que A significa sí y E significa no,
Entonces van a haber grandes equivocaciones en la comunicación. Si se dan cuenta de ello, el efecto Doppler es de los efectos más importantes en las telecomunicaciones. De hecho, los GPS actuales, que casi todo, pues que muchas personas tienen en el celular y muchos autos tienen para poderse ubicar en el espacio, etcétera, se trataron de inventar o se pensaron hace muchísimo tiempo, pero hasta que no se calcularon algunas correcciones de efecto Doppler que explicaba la relatividad de Einstein, los GPS no fueron lo suficientemente exactos como para ponerlos a operar tanto en operaciones militares como en las telecomunicaciones de los celulares o de los carros. Al inicio los GPS daban errores de cientos de kilómetros. O sea, le decían a usted que una antena estaba ubicada en Antioquia cuando la antena estaba en el Atlántico. Y eso sucedía porque los satélites emitían una señal y las antenas reciben otra que está desfasada por la velocidad relativa entre los dos. El desfase de la velocidad relativa entre las dos fue posible calcularlo mediante la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, que tiene mucho que ver con las velocidades de los objetos y con la velocidad de la luz, que es la velocidad a la cual viajan las ondas electromagnéticas. Eso lo vamos a ver en detalle en el último capítulo del curso, pero es muy importante que desde ya vayamos entendiendo la importancia en el mundo de las telecomunicaciones del efecto Doppler. Por eso vamos a ver un par de videos en donde se ilustra por qué cuando dos objetos que están emitiendo y recibiendo respectivamente ondas o señales, entonces tienen que entender que una frecuencia fue la que emitió la fuente y otra diferente es la que el receptor percibe dependiendo de la velocidad y de la dirección de las velocidades. Entonces vamos a ver el video. Pregunta, dale. Todo lo que usted me dice lo podemos tener en cuenta, pero por la distancia. Es decir, a mayor distancia, menos intensidad de... No, tiene que ver es con la velocidad. Veamos el video y te vas a dar cuenta por qué. Porque imagínate que la ambulancia está parqueada ahí a la entrada de Yarumal y vos estás en todo el parque, pero estás quieto y la ambulancia también está quieta. Entonces, si la ambulancia está quieta, ella emite una onda con cierta frecuencia y esa va a ser la misma que percibís vos, independiente de la distancia. El problema viene es cuando uno de los dos o los dos se mueven con alguna velocidad y lo vamos a visualizar con este video. Espérate, Eres. Miremos este video. Está un poquito lenta la imagen, pero con paciencia lo podemos ver. Esto que van a ver aquí es un auto y es una autopista, es una simulación. Entonces adelantémoslo por hasta acá que no tiene... Ahí muestran el carro. Recordemos que el carro él solo emite un sonido, que es el sonido, por ejemplo, del motor. Pero observen esta simulación, miren. Ahí se ve que si el carro está quieto y la muchacha está quieta, entonces la frecuencia o la longitud de onda, cualquiera de las dos, porque recuerden que la longitud de onda y la frecuencia están conectadas por ¿cuál ecuación? La velocidad es igual a la distancia, que en este caso es la longitud de onda, por el tiempo, que en este caso es la frecuencia, ¿cierto? Entonces, la velocidad, que en general sería igual a distancia sobre tiempo, en este caso puede haber un análogo que diga que la velocidad es igual a la longitud de onda, que es la distancia, y la frecuencia, que tiene unidades de 1 sobre tiempo. Entonces ahí le da. La velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda.
Entonces, como la velocidad del sonido es, ya dijimos en la clase pasada que es constante, entonces cuando la frecuencia aumenta, la longitud disminuye, la longitud de onda. Y cuando la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye para que siempre dé la misma velocidad. Entonces observen, aquí la muchacha está quieta y el carro está parqueado. La longitud de onda que ella está recibiendo o la frecuencia, la longitud de onda es esta, miren, de aquí, de esta cresta a esta cresta. Miren, de aquí a aquí. Y entonces, si el carro se queda emitiendo su sonido media hora parqueado y ella está ahí media hora parqueada, siempre va a escuchar la misma frecuencia. O sea que si desde aquí enviaran una señal con la A, entonces ella recibiría exactamente la A, recibiría la frecuencia de la letra A. Pero observen lo que sucede cuando el carro comienza a moverse. Llega por este lado, pues en el punto A me va el valor de Miren, el carro se empieza a acercar a la muchacha y observen que la longitud de onda de cuando él estaba por aquí era así grande, miren. O sea que la frecuencia era corta. Pero a medida que él se va acercando, miren la longitud de onda como se vuelve chiquita. Entonces la frecuencia, ¿qué le pasó? Aumentó. O sea que ella, si él está emitiendo la letra A de unos 300 Hz, por ejemplo, pues un ejemplo cualquiera, una señal de 300 Hz, a ella le va a llegar modificada. A ella le va a llegar con otra frecuencia que puede no ser 300, sino una frecuencia mayor que puede ser, por ejemplo, 500. ¿Sí se dan cuenta de ello? Entonces, los mensajes emitidos por telecomunicaciones dependen de la velocidad de los observadores. Miren, aquí se ve claramente que el carro se va acercando, miren, pasa, y observen que esquemáticamente, pues desde el dibujo se puede ver que el frente de onda se va como arrugando, miren, esto aquí se va volviendo como más apeñuscado, porque la frecuencia aumenta, pero el de atrás se va volviendo como más grande, o sea, como más, digamos, liso. Miren, este se va aplanando, pero este se va arrugando. Cuando pasa, entonces, ya la muchacha empieza a percibir que la frecuencia disminuye. Entonces ya ella, por ejemplo, si él está emitiendo 300 Hz, ella puede recibir 200. Entonces, si una persona no sabe que las frecuencias recibidas dependen de la velocidad de la fuente y del emisor, entonces un mensaje puede llegar a ser interpretado de manera incorrecta. Eso era lo que pasaba en los GPS anteriormente, por allá en los años 50, 45. ¿Por qué los GPS no fueron, digamos, como el fuerte de la Segunda Guerra Mundial y los satélites? Porque todavía no se tenía, digamos, una tecnología que primero fuera capaz de mandar satélites, ¿cierto? Y lo otro, una tecnología, una microelectrónica suficientemente avanzada como para encontrar las correcciones que hay que hacerle a una señal que se emite con cierta velocidad y que se recibe con otra cierta velocidad. Entonces, esto es en ondas de sonido. En ondas electromagnéticas sucede lo mismo. Ya te voy a atender. Contame. O sea que eso sucede, esa frecuencia de ondas de sonido, también es como cuando uno prende un equipo, digamos, en la casa, y en otra parte, siempre alejada, prende otro por el mismo emisor o la misma canción, y por eso es que se escucha como tan, digamos, el de la casa de uno, pues, normal, y el de allá viene como más atrasado, es por lo mismo efecto. Como, pues, así, por las ondas, No. Miren que aquí estamos hablando es de velocidad relativa. No podemos confundir la distancia entre la fuente y el emisor con la velocidad entre ellos. Antes de continuar, miren. Aquí los dos están quietos y están separados cierta distancia. La frecuencia que emite el carro es la misma que escucha la muchacha. Es la misma.
Si uno de los dos se está moviendo, ahí sí cambia. El fenómeno que tú escuchas, pues el fenómeno que tú percibes o que todos percibimos con lo de los equipos de sonido es por otra cosa. Principalmente es porque la fuente de tu equipo de sonido está más cerca de ti. Entonces, como la velocidad del sonido es bajita, pues son 340, 330, dependiendo pues del país y de la temperatura. Pero en promedio es 343. Aquí encontré un video donde dicen que es 330, pues dependiendo también de algunas condiciones. Pero independiente de eso, dejémoslo en 340. Entonces, la velocidad, el tiempo que tarda la onda de tu equipo de sonido en llegar a tu oído es menor que el tiempo que tarda la onda en llegar del equipo de sonido de tu vecino o del que está a 1 o a 2 cuadras. Entonces tú primero escuchas la canción de tu bafle y luego escuchas la canción del otro bafle. Por eso se escucha como si la una estuviera más aplastada que la otra. Además, a eso hay que sumarle el fenómeno de que a medida de que una onda se empieza a expandir en el espacio, comienza a perder intensidad. O sea que la que tú escuchas del vecino que está más lejos es menos intensa que la que estás escuchando desde tu casa. Porque entre otras cosas está más lejos de ti. Además, puede que ubiquen la misma emisora y prendan el equipo de sonido al mismo tiempo, pero la probabilidad de que tú pongas el mismo volumen que el del vecino es muy baja. O sea que de todas formas va a haber una diferencia en intensidades, pero ahí no hay efecto Doppler. ¿De acuerdo? Pregunta. Dale, Andrei. ¿Y en los sí se presenta ese efecto? Repetime la pregunta que se cortó. En los radares. Sí. Para saber si es un avión o es una manada de pájaros o qué. Sí, por efecto Doppler. Por efecto Doppler. Claro. ¿Cómo hace un radar para saber a qué velocidad se acerca un avión? Con cálculos de efecto Doppler. ¿Por qué? Porque es que cuando el avión va rompiendo el aire, y entonces al romper el aire él crea ondas de presión que tienen que ver directamente con la velocidad del avión. Eso lo vamos a ver enseguida en el video de un Mach y 2 Mach, ya lo vamos a poner. Entonces es por efecto Doppler que se sabe si lo que se está moviendo lleva altas velocidades. Pues un pájaro no se puede mover a la velocidad de un caza. Un avión, pues un bombardero caza, se va a mover muchísimo más rápido que un pájaro, ¿cierto? Entonces, y además los pájaros hacen ciertas maniobras que un avión no puede hacer. Con todos esos datos y algunos otros datos también de infrarrojo y de calor, es que se dan cuenta si es un pájaro o es un avión. Pero en general hay una pregunta más interesante, digamos más acertada con respecto al Doppler. Miren que un submarino que se puede mover a velocidades pues digamos considerables, y los radares también lo captan, y supongamos que es un submarino amigo, es un submarino de mi propio ejército, y él me está emitiendo a mí una señal. La mayoría de esas señales son o electromagnéticas o de sonido, pues de sonido por allá en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda. La pregunta es, ¿cómo hago yo para entender lo que él me está diciendo? Con cálculos de efecto Doppler. O sea, corrijo la señal. Si yo recibí 300 Hz, pero además sé que la velocidad a la que él se mueve es de 80 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora, entonces yo con mi ecuacioncita, que es una ecuacioncita que enseguida la vamos a ver, es muy sencilla, calculo cuál fue la verdadera frecuencia que él me mandó, y con eso sé qué es lo que verdaderamente me está diciendo él. Acabamos de ver este video, íbamos como por acá. Otra pregunta. ¿Por qué razón cuando pues cada persona tiene una frecuencia diferente a la otra? Pero igual yo lo escucho, o sea, él me dice A, igual yo lo escucho A, ¿por qué se da eso? Si él tiene una frecuencia, o sea,
Bueno, muy interesante esa pregunta. Déjame, yo la apunto acá y enseguida la vemos. Lo del tono y el timbre son dos cosas distintas. Enseguida lo vemos. Terminemos de ver este video. Según lo que acaban de ver, ¿cómo se dan cuenta si uno excedió el límite de velocidades o no? Miren. Aquí va un carro. El que lleva las luces prendidas es el carro del posible infractor. Y este es el carro de la policía, que tiene aquí un instrumento que emite un haz de luz. Miren. Lo único que el instrumento del policía hace es enviar un rayito de luz. Pero como el rayito se refleja, porque ya vimos que las ondas se reflejan, entonces dependiendo de la velocidad que lleve el auto, es la frecuencia de la onda reflejada. Hay un calculito que se puede hacer, hay una ecuación que le dice a uno cuál es la velocidad de un objeto si la frecuencia que yo recibí al reflejarse la onda es de tanto. O sea, si tú obtienes una frecuencia de, digamos, 300 Hz, pero esa frecuencia es la frecuencia de una onda que rebotó, que se reflejó en un objeto que se iba moviendo. Entonces, con esa ecuación yo puedo calcular la velocidad de ese objeto. Así es que los policías se dan cuenta quién excedió el límite de velocidad o no. ¿De acuerdo? Miren el aparatico ahí. Ok. Esto es para la actividad. Para la actividad. Los que están en la jornada ya están haciendo la premiación. Y miren, esta es la camiseta de la jornada. Vamos a ver el video de la ruptura de la barrera del sonido. La primera pregunta es, ¿por qué un rayo produce trueno? Ustedes saben que el rayo es diferente al trueno. ¿Qué es el trueno? El sonido. ¿Por qué un rayo produce sonido? Miren que en una bombilla, las bombillas no producen sonido. Bueno, dale tú que estás levantando la mano. Pues yo diría que es porque los electrones chocan con las moléculas del aire y entonces hacen que estas ponen otras y entonces se emite así un sonido. Bueno, va por ahí el asunto, va por ahí. ¿Quién tiene otra propuesta? Pero va por ahí. Profe, yo creo que es que la atmósfera tiene, o sea, las nubes están cargadas con electrones positivos y negativos. Al chocar, produce un sonido y de ahí se desprende el rayo. Bueno, esa no está tan acertada, porque realmente en la atmósfera hay electrones que son negativos y hay partículas que son positivas, pero no se llaman electrones, se llaman protones. Y la probabilidad de que ellos choquen realmente es baja. Es tan baja que uno podría pensar que nunca chocan. Pero, bueno, contame. Con respecto a eso, dicen que los rayos es desde el suelo hacia arriba, ¿no? No, en general los rayos son de las nubes hacia la tierra, en general. Pero también existen rayos, también existe la posibilidad de que el rayo sea de la tierra
hacia las nubes, también existe esa posibilidad, pero en general la mayor cantidad de rayos está entre las nubes, entre una nube y otra. La mayor cantidad de descargas eléctricas se da entre una nube y otra. Además, también hay una gran cantidad de rayos que va de las nubes a la Tierra, porque la Tierra, digamos, hace el papel de un sumidero de cargas, un sumidero infinito de cargas, o sea que usted siempre que necesite descargar cualquier cosa, la conecta a la Tierra y por ahí se van los electrones. Entonces lo mismo sucede acá, si dos nubes se cargan eléctricamente, ellas se van a descargar contra la Tierra. Contame, Andrei. Sobre la pregunta, yo creo que la descarga de electrones saca átomos de su punto de equilibrio, entonces perturba las moléculas del aire y genera el sonido. Esa es una forma muy muy buena de verla. Otra forma es el hecho de que cuando hay grandes descargas eléctricas, entonces se rompen los enlaces entre moléculas y se libera energía. Al liberarse esa energía, se perturban los átomos del medio y es lo que uno percibe como sonido. Lo mismo sucede cuando yo les hablo a ustedes. Yo libero energía con mis cuerdas vocales y perturbo el aire que está a mi alrededor y eso produce una onda que tiene la frecuencia a la que yo puse a vibrar las cuerdas vocales. Dame un segundo y ya te atiendo. Vamos a terminar de ver. Observen que aquí claramente se ve que el rayo va de las nubes a la Tierra. Porque si no, primero se hubiera incendiado el árbol y después se estuviera viendo el rayo en la parte superior. Pero también hay probabilidad de que pase lo contrario. Aquí es donde dicen que el sonido tiene 330 metros por segundo, pero en general son 343. Esto era lo que les quería mostrar. Hay aviones que superan la velocidad del sonido. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un avión va volando, él va perturbando el aire a su alrededor. Entonces, como va perturbando el aire, va haciendo ondas de presión. O sea, va haciendo que una columna de aire choque contra otra. Eso produce sonido y además produce una onda de presión y turbulencia en el ambiente. Pero hay un fenómeno muy especial. Cuando la velocidad del perturbador, que en este caso es el avión, de la fuente, del agente perturbador, es mayor que la velocidad a la cual se puede propagar la onda de presión, que sabemos que es 340 metros por segundo, entonces sucede un fenómeno extraño que es este. Hay una explosión en el aire. Esta explosión se da porque el agente perturbador está perturbando de forma más rápido el aire que la velocidad a la cual se puede propagar la perturbación. Entonces la energía se libera de otra forma. Esa forma es en forma de explosión. Observen esto. Este ya alcanzó la velocidad del sonido, pero este no. Por eso alrededor de él hay una explosión. En cambio, alrededor de este no. Eso se llama alcanzar un Mach, que es la velocidad del sonido. Ahora sí atiendo a preguntas. No, repetí la que se entrecortó. ¿Cuántos aviones tenías en la pantalla? ¿Cuántos aviones? Pues en la imagen anterior había dos aviones. Bueno, en la imagen anterior estaba hablando de dos aviones, solo se vio uno. El remoto. El micrófono. El micrófono. Hay dos aviones, miren, este y este. El otro lo saca usted con el cuadro. El otro le está tapando con el cuadrito. Pues, pero hay otro avión.
El remoto, profe. Detrás del cuadrito mío hay otro avioncito chiquito igualito al primero, pero que no tiene explosión alrededor. Daxon. Miren, aquí sucede algo, digamos, que puede simular el mismo fenómeno. Un barco, cuando va caminando, va produciendo ondas esféricas. Pero la velocidad a la que se propagan las ondas en el agua, que ya no es 340 metros por segundo, la velocidad a la que se propagan esas ondas puede llegar a ser menor que la velocidad del barco. Entonces ahí comienza a ver esto, miren. ¿De acuerdo? Aquí muestran una imagen, esa, pues en el momento instantáneo, digámoslo así, en el que un avión alcanza su primer Mach. O sea, llega una vez a la velocidad del sonido. Es un fenómeno, aquí digamos que lo explican y es el siguiente. El avión va rompiendo el aire, o sea, que va haciendo que una columna de aire que está aquí se choque con la otra. Cuando el avión hace que esa colisión sea más rápida, perdón, cuando el avión va a una velocidad mayor que la velocidad a la cual pueden colisionar las paredes o capas de átomos, entonces comienza a ver lo que se nota como una explosión, que aquí lo notan como unas esferitas, y pueden haber más de dos explosiones. Por ejemplo, a los 340 hay una y a los 680 hay otra. Cuando un avión alcance 700 ya ha tenido dos explosiones. Claro que 700 kilómetros por hora pues es algo ya. Todo esto son pruebas. Bueno, ya estos sí son imágenes que no están. Aquí nos muestran lo que sucede con un látigo. ¿Por qué un látigo suena tan duro? Porque hay una explosión. La velocidad instantánea de la punta de... ¿Sí lo vieron? La velocidad instantánea de la punta del látigo puede llegar a generar una pequeña explosión porque puede llegar a acercarse a la velocidad del sonido. La velocidad de la punta, no la velocidad de todo el látigo. ¿De acuerdo? Denme un segundo que parece que esto se desconectó. Listo, ¿ya me escuchan nuevamente? Ok. Gracias, Luis. Ah, el de chaqueta negra que hay no es Luis. Hizo el sol. Otra vez. Es que Luis mío está pasteleando. Listo. Bueno, entonces voy a escribir. Contame.
datos de presión que se detectan en el radar. ¿Qué sucede con los barcos y aviones que no los detecta el radar? A ver, repetime la pregunta porque no entendí. Profe, ¿qué sucede? O sea, las ondas de presión que hace el avión y lo detecta el radar, ¿qué sucede con los aviones que no lo detecta el radar? Porque hay aviones que no lo detectan, los aviones Con los aviones que no los detecta el radar es por la forma que tienen. Entonces, esos aviones, vamos a ver si aquí nos muestran uno rápidamente. El F-116. El F-116. Denme un segundo que la red está más bien lenta. Que son Jóvenes, el remoto. Ok. Este avión tiene una forma extraña, ¿la ven? Es una forma como quebrada y tiene unas ranuras extrañas por todos lados, miren. Estas ranuras no son gratis. Estas ranuras y la forma del avión, la manera en la que está construida el avión, hace que las ondas se dispersen de tal manera que no se devuelven de forma coherente. Cuando usted emite una onda de sonido contra la pared, la onda que se devuelve, digamos que es una onda con un frente de ondas estructurado que usted puede hallarle o interpretarle la frecuencia a la cual se devolvió. Pero estos aviones tienen un diseño geométrico que impide que la onda reflejada, sea tanto electromagnética como de sonido, sea, digamos, organizada y puedan obtener información acerca de cuál es la velocidad que lleva el objeto. Entonces esto básicamente lo que hace es dispersar las ondas y entonces pues, se hace casi indetectable. Además que hay unos estudios en electromagnetismo que llevan a las conclusiones de que existen pinturas que cuando la luz intenta penetrar esas pinturas, digamos, se devuelve solo en cierto ángulo. Y al devolverse solo en cierto ángulo, yo puedo fabricar unas pinturas que cuando una onda proveniente del frente del avión pegue contra el avión, se devuelva en un ángulo que no vaya hacia el radar del enemigo. Entonces esos son algunos detallitos de la física que han hecho posible estos aviones bombarderos y que además son supuestamente indetectables. Estas ventanitas de acá tampoco son gratis, eso no es para que la gente mire por ahí. Esas ventanitas tienen su utilidad en la recepción de las señales que les está enviando el enemigo para detectarlos. Bueno, entonces eso tiene ahí pues su ciencia militar bastante
bastante interesante. Quiero mostrarles miren esto. Esta es la ecuación del efecto Doppler. La frecuencia del receptor es igual a la velocidad de la onda más o menos la velocidad del receptor sobre la velocidad de la onda, más o menos la velocidad de la fuente, esto es fuente, por la frecuencia de la fuente. Con lo que acabamos de aprender, somos capaces de usar esta ecuacioncita. Acabamos de aprender que cuando un objeto, digamos una fuente, aquí está el avión, aquí está el avión, esta es la fuente, y aquí está el receptor. Esta es el receptor. Si la fuente se dirige hacia el receptor, entonces, ¿qué le tiene que pasar a la frecuencia del receptor? Miren, a esta frecuencia, ¿qué le tiene que pasar? Hay que corregirle el electrón. Sí, pero hay que corregirla, pero ¿qué le tiene que pasar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces aquí se escoge el signo más o el signo menos dependiendo de esa cualidad física. Por ejemplo, supongamos que este avión lleva una velocidad de 400 metros por segundo. Y usted está parado aquí, usted va a ser el receptor. Entonces, en esta ecuación, la velocidad del receptor es igual a ¿cuánto? ¿La velocidad del receptor? Sí, 0, porque usted está quieto. ¿Cuál es la velocidad de la fuente? 400. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Es una onda de sonido, entonces es 340 metros por segundo. Y ya usted puede, y vamos a decir que la onda que está emitiendo es una onda de una frecuencia de 200 Hz. Entonces usted ya puede calcular la velocidad, la frecuencia que usted va a recibir. La frecuencia que usted va a recibir será entonces, la frecuencia del receptor será 340 más o menos 0, pues porque usted no se mueve, dividido 340 más o menos la velocidad de la fuente, que ¿cuánto es? 400 metros por segundo. Ahora les pregunto, ¿cuál de los dos signos escogemos, el más o el menos? Muchachos, de a uno para poder escucharlos. Hacemos como la ecuación cuadrática.
No, no. Pues no hay que hacer ecuación cuadrática. De pronto hay que razonar como en la ecuación cuadrática. ¿Cuál signo escogemos? Bueno, si escogemos el más, el denominador se va a hacer muy grande y por lo tanto la frecuencia recibida va a ser chiquita. Entonces, y es verdad que cuando un avión se acerca a un receptor, la frecuencia disminuye. Entonces hay que escoger ¿cuál signo? El menos. Hay que escoger el signo menos. ¿De acuerdo? Ahora, si se escoge el signo menos, la frecuencia le va a dar negativa. ¿Qué significa eso? No, miren, arriba no hay que escoger el más o el menos porque es que arriba dio 0. Entonces arriba esto no hay que escoger nada. Hay que escogerlo es abajo. Aquí viene el asunto del Mach. Miren que la velocidad del avión que le pusimos era mayor que la del sonido. Por lo tanto la frecuencia le va a dar negativa y una frecuencia negativa no existe. Lo que resulta, si esta frecuencia le va a dar negativa, entonces en este ejercicio pues fue intencional haberlo puesto así. En este ejercicio resulta que no va a haber frecuencia escuchada. ¿Por qué? Exactamente, porque es que la onda viene detrás. Ahí, este es el fenómeno que sucede cuando se ven los aviones Super Mach, que primero pasa el avión y al rato pasa el sonido. Este es el fenómeno que sucede. La frecuencia negativa, por lo tanto, el receptor no recibe una frecuencia antes de que el avión pase, sino que lo recibe después de que ya pasó. Eso significa una frecuencia negativa. Pero en general, uno puede encontrar, por ejemplo, para el caso de una ambulancia, aquí está Oladis. ¿Dónde estás, Oladis? Que hoy no te he visto. Levanta la mano, Oladis. Eso, Oladis. Y aquí, adivinen quién va. Andrei va manejando aquí la ambulancia. Y los pinté igualito, muy bien, aunque no se dispara artístico. Oladis, la respuesta es obvia. De por qué no me dediqué a la artística. Oladis, digamos que va corriendo hacia allá. Va corriendo, pongámosle una patineta mágica. Entonces Oladis va corriendo. La ambulancia va detrás de ella, pero la ambulancia sí lleva una velocidad alta, ¿cierto? Entonces esta es la velocidad de la ambulancia, esta es la velocidad de Oladis. Esta O significa Oladis. Ojo pues. ¿No has visto la historia de Oladis corriendo? ¡Ave María! Entonces, digamos que la frecuencia que está emitiendo la frecuencia de la fuente, o sea, la frecuencia de la ambulancia es igual a, digamos, 100 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia que recibe Oladis? Entonces ya sabemos que es la velocidad sub O, pero en la fórmula es de la onda, o sea que está la velocidad del sonido, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Más o menos, ¿la velocidad de quién?
del receptor, o sea que en este caso la velocidad de Oladis, sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente, o sea la velocidad de la ambulancia. Y aquí viene la escogencia de los signos. La escogencia de los signos. Entonces, velocidad del sonido. ¿Escogemos el más o escogemos el menos para la velocidad de Oladis? Si escogemos el más, la frecuencia recibida va a dar mayor, pero ella se está alejando. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia recibida por ella, a causa de su propia velocidad, tiene que disminuir. ¿Sí ven eso? Puesto que Oladis se está alejando de la ambulancia, entonces no podemos colocar que la velocidad contribuya al aumento de la frecuencia. Tenemos que colocar que la velocidad de Oladis contribuya a la disminución de la frecuencia escuchada. Por lo tanto, ponemos un menos. Pero abajo sucede lo contrario. La velocidad de la ambulancia está persiguiendo a Oladis, está persiguiendo al receptor. Entonces hay que poner un signo que haga que la frecuencia recibida por Oladis sea aumentada a causa de la velocidad de la ambulancia. ¿Qué signo ponemos? Si ponemos más, las dos velocidades se suman y entonces la división por un número grande va a hacer que la frecuencia sea pequeña, pero la velocidad de Oladis, la velocidad de la ambulancia, lo que está haciendo es que aumente la frecuencia recibida por Oladis. Entonces hay que poner el signo menos. Les voy a hacer aquí un ejercicio sencillo. Digamos que esto es un número n. Y aquí tenemos 5 dividido L. Si L es pequeño, o sea, si L, digamos, es menor que 1, esto va a aumentar o a disminuir al número n. Lo aumenta. Esto es una cosa que debemos tener claro. Siempre que dividamos un número por uno muy pequeño, entonces el número total, la división, aumenta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, L no es menor que 1, sino que L fuera mayor que 1? Ahí sí, 5 dividido un número mayor que 1 hace que esto disminuya. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio que debemos usar para escoger los signos. La velocidad de la ambulancia, en este caso, hace que la frecuencia aumente y disminuya. ¿Quién responde? Claro, como la ambulancia está persiguiendo a Oladis, entonces la velocidad de la ambulancia lo que hace es contribuir a que la frecuencia percibida por Oladis aumente. Por lo tanto, no podemos colocar el signo más, porque se sumarían 340 más, digamos, los 30 metros por segundo de Oladis, y entonces la división daría más pequeña. Entonces hay que colocar el signo menos para que al restar 240 menos 30, esta división se aumente. Ese es el criterio. Cuando el denominador es pequeño, toda la fracción aumenta. Cuando el denominador es grande, toda la fracción disminuye. Si por ejemplo la ambulancia llevara una velocidad hacia el otro lado, miren el dibujo, si no llevara esta velocidad, sino que se estuviera alejando de Oladis, entonces la velocidad de la ambulancia está contribuyendo ¿a qué? A que la frecuencia aumente o disminuya. Disminuya. Entonces, para que la velocidad
contribuya a disminuir la frecuencia, ¿qué signo tengo que escoger? El más, porque si hace esto más grande, entonces la división es más pequeña. ¿De acuerdo? Ese es el criterio para escoger los signos en el efecto Doppler. Ahí está implícito el concepto de las velocidades relativas de los observadores. Por último, en estos 20 minuticos, porque nos vamos a ir hasta las 12, igual la clase empezó tarde y hubo varias interrupciones. Entonces, en estos 20 minuticos vamos a hacer un ejercicio de conceptualización sobre las ondas. Dentro de 8 días, la primera hora es una hora de clase normal sobre electricidad y magnetismo que va a estar puesta en la plataforma. Y la segunda parte va a ser entonces el examen. El examen de ondas mecánicas. Ok. Entonces, el generador de números me dio los siguientes numeritos. Tengo una pregunta. ¿Sabes cómo ver? Cuénteme la pregunta. ¿Sabes cómo ver armónicos? No te escucho, habla más duro. Y si esta vez vamos a ver armónicos. Vamos a ver armónicos o no, profe. ¿Qué? ¿Cómo así que armónicos? ¿Cuáles armónicos? Los de las ondas. Los armónicos de las ondas. Ah, ya. Ya. Bueno, ya entiendo cuáles armónicos. Ahora explícame la pregunta. ¿Cómo que si vamos a ver armónicos? Ah, ya. No los vamos a ver porque... Ah, Luis me hace acordar que es que estas muchachas ya se les acabó el tiempo hace rato. Muchachas, entreguemos el examen a Luis. Time out. Ellas estaban todas contentas ahí haciendo el examen, pero lo natural es que tengan el mismo derecho que los otros, que fue una sola hora. ¿Una sola hora? Ay, no. Me quedó el tiempo. No, Bueno, démosle los otros 10 minuticos que faltan de clase. Profe, es que el otro examen estaba más fácil. Sí, yo lo miré ayer y estaba más fácil. Bueno, lo de los armónicos no lo vamos a ver para la joven que preguntó, porque digamos que es algo que van a ver con mucho detenimiento en el curso de Física 3 de ondas de la carrera. Entonces, se trata aquí más de hacer el concepto y las bases. Entonces, no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? No te escucho. Ah, bueno, pero es que esas ya las vimos hace 8 días. Claro. Vimos el concepto de longitud de onda y de periodo. Allí vimos el concepto de superposición constructiva y destructiva. Vimos el concepto de periodo espacial, que es la longitud de onda, y de periodo temporal. Entonces, la forma senoidal y cosenoidal de las ondas ya las vimos hace 8 días. Observemos este video, por favor. Y el número 4, o sea, contando desde Andrei es el 1, 2, 3, 4.
Oladis me va a contar qué fenómeno físico observa o cuáles fenómenos físicos observa en este video. Solo Oladis. Oladis, ¿cuáles fenómenos observas en ese video? Tiempo, el 7. 4 Oladis, 5 el que sigue, 6 el de naranja, 7 el de blanco. Escucho. Número 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo, profe, no sé, yo entendería que de pronto tengo dos opciones. La refracción, que es cuando una onda pasa por un medio y cambia su velocidad. Había una y está pasando como sobre otra. Pero entonces no cambió de medio. El medio sigue siendo el mismo, es agua. ¿Cuál es el otro que tenés? Entonces, de pronto, yo tenía la refracción o la difracción. La difracción no sería superposición. Cambia, pasa de una a otra. Exactamente. Superposición de dos ondas. O sea, interferencia. Al número 11. Michelle, en esta zona donde estoy señalando con el mouse, con la flechita del mouse, ¿hay una superposición constructiva o destructiva? Por ahí. Aquí. Destructiva, porque al momento de chocar, ahí se hace como un espacio, destruyendo La cresta. Muy bien. Muy bien. Al número 8. ¿Dónde está el 8? Levante la mano. Del número 8. ¿Cuántas fuentes de ondas viste en el video? 2. Al número 8. Este espacio oscuro corresponde a un lugar del fluido del agua donde no hay onda o donde la cresta de la onda está totalmente hacia adentro. No hay onda. No hay onda. Entonces, ¿qué sucede en este espacio donde parece que el agua está imperturbada? Miren aquí. Ahí se va chocando precisamente la profundidad con la cresta. Ajá. Y entonces ahí no hay perturbación, aquí. Número 19, o sea, el último. Sí, ¿qué dice? Número 17. ¿En dónde? En esta parte que estoy señalando. No, en la parte negra. En la parte negra, sí. Y en la parte que estoy señalando, ¿qué pasa con las crestas? Y es la superposición, o sea, de las dos ondas, como donde se juntan las dos ondas. Donde se juntan. Entonces, ok.
Voy a aclarar los conceptos. Hay dos fuentes de onda. Los fenómenos observados es el fenómeno de la superposición o interferencia. Se le pone esos dos nombres al mismo fenómeno, superposición o interferencia. En estas crestas brillantes, la cresta del agua va totalmente hacia arriba y las dos se sumaron. En estas crestas oscuras o en estos baches oscuros, las dos crestas de las ondas se sumaron, pero hacia abajo, y hay una cresta pronunciada hacia abajo. En estos lugares donde parece imperturbada el agua, en estos lugares, las dos crestas se superpusieron, pero coincidieron en que la una ahí iba hacia arriba y la otra iba hacia abajo. O sea que si yo pongo un papelito chiquito en esta zona, él no se va a subir, o sea, no va a subir más ni a descender de la horizontal, digamos, del agua. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. La siguiente actividad es esta. Profesor, una pregunta. Cuente. Profesor, pero esto es sobre el efecto Doppler. En un semáforo no se daría ese efecto. Por ejemplo, un semáforo que esté en rojo y uno se mueva a cierta velocidad, puede haber el semáforo de color verde. Este muchacho me adivinó la pregunta del examen. La respuesta es la siguiente. Ese fenómeno no se da en los semáforos porque observen que cuando analizamos el fenómeno de ondas, siendo el receptor o el emisor un humano, hablábamos de la onda del sonido, ¿cierto? Que tiene una velocidad muy bajita. Y cuando hablábamos de velocidad de objetos que emiten ondas electromagnéticas, hablábamos de satélites, que como los satélites están en el espacio vacío, pues casi vacío, allá las velocidades pueden ser muy altas. Entonces, realmente, si hacemos la ecuación para un efecto Doppler con la velocidad de la luz que sale del semáforo, la luz roja o la luz verde, por más rápido que se mueva tu carro, puede ser el carro de Juan Pablo Montoya, de Schumacher, cualquier carro, no vas a poder, digamos, encontrar una corrección respecto a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es muy alta. Entonces, si los semáforos fueran, por ejemplo, con ondas de sonido, entonces sí encontrarías algo que corregir. Pero como los semáforos funcionan con ondas electromagnéticas, no hay nada que corregir porque cualquier velocidad de cualquier carro es sumamente bajita respecto a la velocidad de la luz. ¿Comprendido? Entonces, eso es lo que sucede. Esta pregunta está preparada para Oladis. Oladis, esta imagen es verdad. Esta es, la de arriba es transversal y la de abajo es longitudinal. ¿O es mentiras? ¿O ese video está malo? Miren las ondas, miren. ¿El video es verdadero o es falso? Es verdadero. El número 9. Levante la mano. La respuesta de Oladis es verdadera o falsa y por qué. Bueno, arriba estamos diciendo que es transversal y la onda se está moviendo. Y en la área está longitudinal y está quieta, entonces eso es falso. Porque en la transversal debe haber un movimiento pues, de onda. A ver, te voy a poner otra vez el video completo, mira. Ninguna de las dos está quieta. Pues sí, pero la de arriba tiene más cresta, pues, o sea, más como la función, por decirlo así. Al número 1.
Andrei, ¿cuál de estas dos ondas tiene mayor cresta? Mayor cresta. Pero la de arriba tiene la misma longitud y la de abajo cambia la longitud. Ajá. Si la de arriba, la de arriba. Te voy a hacer la pregunta más fácil. La onda de abajo que dice supuestamente longitudinal, que todavía es un misterio si sí o si no, ¿tiene cresta o no tiene cresta? Sí. Al número 8, perdón, al número 9, el que respondió antes, el número 9. ¿La onda de abajo tiene cresta o no tiene cresta? Sí la tiene, pero más... o sea, sí la tiene, pero no tan amplia como la de arriba. Número 13. Levante la mano. Levante la mano el número 13. Entonces, número 13. Digamos qué es una onda longitudinal y qué es una onda transversal. Las dos. Para mí la longitudinal es la de arriba, porque si la onda tiene longitud de onda, es decir, tiene semicoseno, y la de abajo sería la onda transversal que va derecho. Ajá. Muy bien, como ya se nos está agotando el tiempo, les aclaro estos conceptos. Veo que están un poco... Exacto. Las dos, el video está bueno. La de arriba es transversal y la de abajo es longitudinal. ¿Cómo se sabe cuando una onda es transversa? Cuando la perturbación del medio, miren, el medio son las espiritas del resorte, estas bolitas. Estas bolitas, cuando el medio se mueve de forma perpendicular a la propagación de la onda. ¿Hacia dónde se propaga la onda? Horizontalmente, de izquierda a derecha. Mientras que las espiras se mueven verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Por eso es transversal. Las ondas longitudinales son ondas en donde el medio, las partículas del medio, se mueven en la misma dirección de la velocidad de la onda. Miren acá, la onda se mueve en dirección derecha-izquierda, o sea, horizontal. ¿Y en qué dirección se mueven las espiras del resorte? Dirección horizontal. Ambas ondas tienen cresta. Es que la cresta no es esto que se ve acá, jóvenes. Por favor, presten atención. La cresta no es esto que se ve acá. La cresta es la distancia entre dos máximos cuando usted grafica la onda. Cuando usted grafica la onda. Entonces usted puede graficar una onda longitudinal donde la amplitud es máxima cuando hay más presión entre las dos espiras. Por ejemplo, aquí la presión sería máxima. Entonces usted grafica la presión contra la distancia. Entonces miren que aquí va a haber máximo y aquí va disminuyendo, miren, hacia atrás va disminuyendo y hacia acá también va disminuyendo. Entonces cuando usted grafica, esto también le va a dar una onda sinusoidal igualita a esta. Es que las crestas no es ahí en lo que usted ve en el dibujo. La cresta es usted al graficar. ¿Entendido eso? Profe, una pregunta. Dale. Arriba es el pedacito de onda que se ve más arriba. Esa onda, eso está superpuesta, ahí se superpone. No, aquí no hay superposición.
¿Cuál es la onda? La onda es la energía que viaja por el resorte. Este resorte que está más arriba y este que está más abajo es simplemente un resorte, un pedacito del resorte, que lo llaman espira. La onda es lo que hace que él suba y baje. La onda es la energía que va perturbando al resorte. ¿Sí me entienden eso? La onda no es el resorte. La onda es la energía que va perturbando al resorte. Bueno, pero si yo trazo los ejes por el medio de la onda, esa parte no me caería superpuesta, caería por arriba, o sea, con valores positivos, digamos. Sí. La amplitud aquí sería positiva y aquí sería negativa, eso es cierto. Y eso no es superposición. No, recuerda que superposición es cuando dos ondas o más se encuentran en un punto del espacio y el tiempo. Entonces, para ver superposición tendríamos que tener varias ondas aquí. ¿Cierto? La última pregunta es la siguiente. Ahorita decimos, y si hizo la compañera una pregunta de la frecuencia y no la has contestado, pero... ¿Cuál? De la voz. Pero tono y timbre. Tono y timbre. Ya. Repetime la pregunta. ¿Qué razón cuando una persona habla? Sí. Le entiende sabiendo que tiene una frecuencia diferente. Perfecto, entonces mira aquí. Resulta que, digamos, pongamos aquí un eje de frecuencias, AF, ¿verdad? F, frecuencias. Entonces, nosotros hemos visto que a 300 Hz, por ejemplo, digamos que a 300 Hz en frecuencias de sonido la vamos a denominar la letra A. Pues esto es un ejemplo, este valor no es real, me lo estoy inventando, no es real. Pero resulta que en la vida real, la letra A, o lo que nosotros hemos codificado como A, no es un solo valor de frecuencia, es, digamos, un conjunto de valores hasta por acá, donde digamos hasta 380, pues esto es toda una suposición, todo un ejemplo imaginario, y 300 y 270, por ejemplo, ¿de acuerdo? O 280. Entonces el código entre humanos y el código más bien de sonido es que una letra o una nota musical se le denomina do, re, mi, fa, sol, la, si, o a, b, c, d, e, si cae en una de estas frecuencias. Cuando ya pasa, por ejemplo, a 380, entonces ya uno va haciendo la diferencia entre la E y la E. ¿Sí escuchan la diferencia? Esas letras son, por ejemplo, esa E es la E del portugués. Y es una letra diferente a la E del español. ¿De acuerdo? Cuando va pasando de aquí, entonces se le denota con otra letra. Y a esto en general se le llama los rangos de un rango de frecuencia. Entonces la A es cualquiera de estos. Por eso un compañero tuyo que tenga una voz bien masculina dice ah. Entonces todos dicen digo ah. Y una nena que tenga la voz bien delgadita también le entienden la A. ¿De acuerdo? Yo les dejé como consulta averiguar qué era el tono. Sí, hace 8 días. Y les dejé como consulta averiguar qué era el timbre. Entonces, en las diapositivas está ¿qué es? ¿Qué es qué? En las diapositivas definen una de las dos. ¿Cuál es? Timbre, ¿cierto?
hay que averiguar cuál es la definición de tono y cuál es la definición de timbre y cuál es la diferencia entre las dos. Es una tarea que les dejé. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, el tiempo se agotó. Ya por obvias razones, pues no podemos continuar, entonces nos vemos dentro de 8 días. Profe, para mostrarle el parcial, tengo que mostrar al final de clase. Sí, muéstremelo. Profe, por ahí está Ana Milena. Sí, pero está dictando clase. Ah, que la espere que ya va a terminar. Todavía no los he acabado de calificar. La nota la tienen para el martes. Profe, electricidad y magnetismo, ¿cierto? Es tema para otros 8 días. Sí, sí. Dame un segundo, compa, yo cuadro aquí la cámara.